está con nosotros. Bienvenida, es candidato presidencial, presidente de la Fundación Meridiano. ¿Qué tal, César? ¿Cómo vas? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un saludo a todos los amigos de I99, igualmente Ramiro. Un gusto para conversar con ustedes en esta mañana. Qué bueno, César, después de las experiencias vividas en temas políticos, pues vale la pena, ¿no? Hoy en día, desde otra función, es básicamente mirar temas para los candidatos presidenciales de la República y Fundación Meridiana, que es donde tú, eh, digamos, estás como presidente de esta fundación, tiene 5 temas importantes. ¿Cuáles serían esos temas que debían toparse por parte de los candidatos a la presidencia de la República? Esta presidencia que es como interina, porque es realmente año y medio, ¿no? Entonces, es de transición, como lo llamo yo. Adelante, César, te escuchamos. Sí, gracias. Mira, como tú comentas, yo he estado en los dos lados, entonces puedo un poco también entender el tráfago y el vértigo de la campaña electoral y cómo además con el tema de las redes sociales todos los tiempos políticos se han acelerado, además de que estas elecciones son totalmente sui generis. Y precisamente partiendo del hecho de que el próximo gobierno o el próximo ejecutivo va a tener una duración de un año y medio más o menos, porque sencillamente completa el periodo presidencial de Guillermo Lasso. Como Fundación Meridiano, que es una iniciativa de la sociedad civil encaminada específicamente a la lucha en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Creemos que hay un conjunto de puntos, nos los hemos resumido en 5, que están en el poder o estarían en el poder del próximo presidente para realizarlos. Y no solamente que estaría en el poder, sino que les caerá encima. Eh, Te doy uno, Jaime, que es fundamental. El tema de la renovación de las concesiones para la telefonía celular, que es algo que está en este momento, es un contrato, como tú conoces, la ciudadanía conoce, que tenía 15 años de duración, que ya fenece o que ya feneció. Eh, el gobierno de Guillermo Lasso ha intentado culminar ese proceso, sin embargo, hay un conjunto de situaciones que van a llevar al próximo presidente o presidenta a tener que tomar decisiones respecto a esta renovación que posiblemente va a ser para los próximos 15 o 20 años. Eso va a ocurrir en el próximo gobierno. Entonces, eso es algo que el próximo gobierno no va a poder eludir. Entonces, la Fundación Meridiano le consulta a los candidatos a la presidencia y a la candidata son una mujer y el resto de hombres. ¿Cuál es su postura frente a la renovación de las concesiones de telefonía celular? ¿Cuáles van a ser las condiciones de transparencia para un proceso que es un proceso vital? Todos los ecuatorianos o millones de ecuatorianos, 15 millones de ecuatorianos, tienen acceso a la telefonía celular. Requerimos que se nos diga van a ser los parámetros sobre los cuales se va a calcular el valor del espectro radioeléctrico. ¿Cuáles van a ser las condiciones para mejorar el servicio a todos los ecuatorianos con tecnología de última generación? El mundo se encuentra en este momento en una coyuntura de cambio tecnológico y por lo tanto la nueva tecnología o la tecnología que las concesionadas aseguren o se establezcan en este proceso va a ser vital. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que es absolutamente Ah, indispensable para los candidatos. Otro tema, si me permite, sí, claro. Jaime, tiene que ver con que los candidatos a la presidencia y la candidata a la presidencia le digan al país cuáles van a ser sus colaboradores en puestos clave. De su Hoy equipo el de trabajo. país tiene su equipo de trabajo. Hoy el país tiene una crisis de seguridad. ¿Quién va a ser el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado? Es un nombre fundamental. ¿Quién va a ser el próximo ministro de Finanzas? ¿Quién va a estar encargado del Instituto de Seguridad Social? Es decir, creo que es fundamental que los candidatos de la presidencia definan y expresen cuáles son o cuáles van a ser sus colaboradores principales. Por ahí va algunos de los temas que la Fundación está planteando para el debate nacional. Me parece muy bien y esperemos que así sea y que los presidenciales o los candidatos, pues obviamente den la respuesta necesaria al Ecuador, ¿no? Porque ese es el problema, mi querido César. Muchas veces en estas elecciones hay mucha demagogia de por medio. O sea, se habla de que se van a arreglar todos los problemas del Ecuador en menos de un año y medio, lo cual no creo que suceda. Y lo segundo es que una vez más se le vuelva a mentir perdón,
al ecuatoriano. Y eso hace que en un momento dado pues, la gente no crea, ¿no?, en los procesos. Pero te voy a sacar un momentito de la fundación y te quiero preguntar cómo tú ves justamente la candidatura por parte de las 8 propuestas que existen en el Ecuador. ¿Realmente lo ves que están topando los temas de fondo o realmente sigue cayéndose en la política de prometer, prometer, pero nunca lograr lo que se promete? Mira, hemos analizado los planes de gobierno en su totalidad de los candidatos y la candidata a la presidencia de la República. Creo que no se trata de desmerecer a ninguno, creo que en todos los planes hay algunos aspectos positivos, otros negativos o digamos imprecisos, pero yo creo que lo que sí llama la atención es el nivel de generalidad, el nivel de generalidad. En el caso, por ejemplo, de lo que a la Fundación Meridiano, digamos, es su concentración, que es el tema de la lucha contra la corrupción, realmente es preocupante cómo los candidatos se rasgan las vestiduras por el tema de la corrupción, pero no están definiendo puntos clave. Y creo que ahí está, esa fue una de las razones que a nosotros nos motivó a hacer este emplazamiento, este pedido a los diferentes candidatos presidenciales. Pues yo te diría, lo que hay es generalidad. Yo puedo entender, como decía al inicio de esta entrevista, yo he sido también candidato y puedo entender el vértigo de la campaña, pero eso no quiere decir que los ciudadanos nos conformemos con eso. Y creo que es absolutamente fundamental el que se insista en algunas precisiones. Te mencionaba el tema de la concesión de la telefonía celular, que es un tema vital. Otro punto que estamos planteando como Fundación Meridiano es el tema de la seguridad social. Creo que los ecuatorianos estamos angustiados por la situación de bancarrota en la que en este momento atraviesa todo el sistema, pero principalmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay una deuda del Estado ecuatoriano con el instituto. Hay una sentencia de la Corte Constitucional de 1900, del 2018, perdón, en que precisamente le insta al Ejecutivo a tomar decisiones clave para resolver el problema de la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con la seguridad social. Ese es otro tema fundamental. Claro, Creo que claro, eh, los candidatos deberían tomar una posición al respecto. Ya te estoy nombrando dos vitales, claro. que además están en la potestad del próximo presidente o presidenta. Si no es un problema que aquí estamos intentando decirles, miren, cambien el país, creen el paraíso terrenal en el Ecuador. No, dos temas fundamentales, la concesión de las telefónicas, el tema de la seguridad social. Otro tema que le va a tocar al próximo gobierno, que va a tener que el próximo gobierno tratar. Hay temas de corrupción que están rezagados, que están en la impunidad. Uno de los temas de ese tipo es el tema con la firma Odebrecht. El Estado Claro. ecuatoriano fue demandado por la firma Odebrecht, cuando otros países más bien lo que han hecho es negociar un acuerdo de reparación por el daño que se ha hecho. Por ejemplo, ¿cuál es la posición ya específica? No queremos escucharles a los candidatos decir nuevamente que van a luchar contra la corrupción, sino cuál va a ser su posición específica en estos puntos, en estos temas fundamentales. Clarísimo, César. Le voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda, que está en cabina y continúa con la entrevista. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Gracias, Jaime. Ramiro, ya, te toca. Sí, pero no Sí, sé si me hable. escuchan. César, ¿cómo te va? Buenos días. Ramiro, qué gusto. Buenos días. Sí, vea, yo creo que el problema es mucho más grave de lo que usted lo describe. Con los 8 no hace uno. Y de algo que se ha demostrado es que no se necesita tener solo conocimiento para el tema, sino saber de política, porque el arte de la política termina siendo el sumum de aquello que necesita cualquier estadista para tener una idea clara de todo lo que usted está describiendo, más otras cosas que se ponen en la palestra día a día en el ejercicio del poder. Y lo que no vemos, y nadie nos presenta aún, es un equipo. Y el daño que ha hecho el presidente que está saliendo a este tipo de situación es que nos dijo que sabía qué hacer en 100 minutos, en 100 días, que hizo una fundación durante 10 años, que formó un equipo y no
tu equipo ni dirección, ni política, ni conocimiento de la política y además una incontinencia verbal digna de una mejor causa. Entonces, de los 8, ¿a quién podemos escarbar y pedir y tomar una casi como que una lección? ¿Sabe qué, señor? A mí me interesa que usted sepa de política, que sepa cómo es el manejo de la cosa política para ahí, de ahí para adelante, César, ver todo lo que usted está diciendo, que no le quito ni un hilo de razón, pero que para mí no es lo más importante, porque lo que adolecemos en el Ecuador es de gente que se postule para unos cargos como el que vamos a elegir el 20 de agosto. Ramiro, yo coincido con usted me parece, en su apreciación, pero creo que estamos ya en una situación ante una próxima elección en la que los ecuatorianos tendremos que tomar una opción. Y esa opción va a recaer y entregar a una persona el poder de gobernar el Ecuador por año y medio. En ese año y medio no se va a transformar el Ecuador y se van a resolver todos los países. En ese año y medio, así tengamos el mejor presidente, no vamos a tener el paraíso terrenal. Sin embargo, Ramiro, en ese año y medio, el presidente o presidenta de la República podrán tomar algunas decisiones cruciales, críticas, que sí podrán cambiarle la vida a los ecuatorianos. Yo le mencioné el tema de la renovación de la telefonía y del contrato para la telefonía celular. Si es que si esa negociación está mal hecha, si esa negociación es lesiva para el Estado y lesiva a los intereses de los ecuatorianos, vamos a sufrir por los próximos 15 años. Entonces creo que tenemos que demandarles a los candidatos en este momento que definan con claridad cuál va a ser su estrategia. ¿Quién va a estar a cargo de ese proceso? Eso es fundamental, es absolutamente fundamental. Y en ese sentido, más allá de podamos tener una apreciación similar respecto al perfil de las opciones electorales que aparecen, pero eso es algo que les va a tocar hacer. Entonces yo creo que es fundamental que les preguntemos sobre eso. Usted mencionaba un punto que es básico, el equipo, igualmente Jaime. Nosotros como Fundación Meridiano hemos identificado una lista de 8 funcionarios clave. No le estamos pidiendo que nos diga los más de 1000 funcionarios libre de remoción que el próximo presidente o sus ministros tendrán que nombrar. Pero, por ejemplo, debemos saber quién va a ser el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO. Acabamos de sufrir y llegamos a la situación de muerte cruzada precisamente por un escándalo que tuvo que ver con un nombramiento del presidente Lazo a una determinada persona en este cargo, que es quien está a cargo de todas las empresas públicas del país. Necesitamos conocer exactamente, como hace un momento mencionaba, quién va a ser el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, quién va a ser el secretario nacional anticorrupción, quién va a ser el ministro de Finanzas, quién va a ser el ministro de Energía, el que va a estar a cargo de la producción petrolera en el país y que va a tener que trabajar con todas las empresas, fundamentalmente con Petroecuador. Es decir, creo que son nombres que no podemos dejar pasar. Ya hemos vivido esa experiencia de nombrar personas que finalmente, a pesar de que tuvieron largo trecho en la política, no tenían equipo para gobernar. Entonces, lo que la Fundación Meridiano está haciendo es topando solo a 5 puntos. Perdón, podríamos discutir si esos son los puntos más importantes, posiblemente hay muchos otros más. Nosotros hemos elegido 5 puntos que nos parecen básicos, que que los candidatos puedan definir de manera que el voto de los ciudadanos sea con más información, con más conocimiento, que sea un voto más informado, si cabe la palabra. Mucho gusto. Luisa Delgadillo le saluda, un placer. Buenos días. ¿Cómo está, Luisa? Qué gusto. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Siempre es un gusto saludarlo. Yo tengo 2 preguntas y la primera guarda relación. Usted fue candidato presidencial. ¿Cuán importante va a ser para cada uno de los candidatos y cada una de las organizaciones políticas el tema del control electoral
el tema del control electoral, habida cuenta de que en cada una de las elecciones anteriores, y al menos desde la que yo tengo memoria, siempre ha existido la denuncia de los fantasmas del fraude, y no solo como fantasmas, sino fraudes reales, que así lo han determinado aquellos candidatos que se han sentido afectados o perjudicados y han considerado y denunciado que no se ha respetado la voluntad popular. ¿Qué consideraciones deben darse para un buen manejo del control electoral y qué aspectos deben tener en consideración, valga la redundancia, cada uno de los candidatos y organizaciones políticas para que se respete la voz del pueblo en las próximas elecciones de este 20 de agosto en virtud de lo cruciales que son? Mire, Luisa, usted acaba de plantear un tema que es absolutamente central, absolutamente central. Recordemos lo que fue la elección del 2017 la disputa, la polémica que hubo entre Lenín Moreno y el actual presidente Lasso. Recordemos lo que pasó en el año 2021 y la polémica que también hubo entre Lasso y Yacu Pérez, por quién pasaba la segunda vuelta. Mire, yo creo que este es un tema que es muy complejo, pero que sí tiene una solución encaminada a darle certeza a los ciudadanos y certeza a las organizaciones políticas y mayor credibilidad a la organización electoral, que es la de que se realice un conteo rápido independiente, que lastimosamente no vamos a tener tampoco el próximo 20 de agosto, que existió en el pasado. Usted recordará, antes eran los medios de comunicación junto a algunas instituciones financieras en la década del 90, por ejemplo. Eso era lo que ocurría y de una u otra manera, además de lo que decía el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces, había una entidad de la sociedad civil, digamos, que tenía un resultado. Después, en el año 2002, tal vez usted recuerde, yo organicé junto a otras personas una iniciativa que se llamó la Fundación Participación Ciudadana, que hasta ahora está vigente y hace un excelente trabajo. Y ahí desarrollamos durante 4 procesos electorales un conteo rápido desde la ciudadanía, un conteo rápido independiente, que es el único mecanismo para que en las urnas, sobre la base de una muestra, usted pueda tener un resultado estadístico representativo de la totalidad. En el tiempo que Participación Ciudadana pudo realizar este conteo rápido, se logró con exactitud determinar, pues, por supuesto, con un margen de error muy pequeño, quién había ganado las elecciones o cuál era la posición y la votación de los candidatos presidenciales. Lastimosamente ahora eso ya no existe. Ya no hay el financiamiento porque es una tarea no exorbitantemente cara, pero que tiene su costo. Pero es la única manera. Lastimosamente eso ya no se ha dado en los últimos procesos electorales y no existe entonces ese veedor en la urna, porque el conteo rápido es en la urna. Nosotros lo hicimos con voluntarios, jóvenes, estudiantes de colegio que presenciaban el proceso electoral y nos transmitían el resultado a un centro de información y ahí se procesaban los datos. Es la única manera. Por supuesto que en esta campaña electoral va a ser importante lo que hagan las organizaciones políticas, pero ninguna tiene la capacidad de lograr una cobertura que verdaderamente certifique un resultado que confirme de manera independiente el resultado de la autoridad electoral. Estimado César, y gracias por responder mi primera inquietud. Y otra que no es menos importante. Quisiera su opinión respecto de lo que ha ocurrido en Colombia a propósito del hijo del presidente Petro involucrado en temas de lavado, por supuesto, dinero que habría ido a la campaña del presidente colombiano. Hay un dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Cómo andamos, cree usted, en materia de control del gasto electoral y saber sobre todo y lo más importante, el origen de esos recursos? Mire, usted está topando otro de los temas fundamentales. Si usted analiza y si se analiza la literatura académica respecto al problema de la corrupción, al problema de la captura de grupos ilegales, de delincuencia organizada,
del Estado a través de la política. El consenso entre los autores y académicos que han estudiado este fenómeno en Colombia, en México y en otros países es que es el financiamiento de las campañas electorales, el mecanismo a través del cual estos grupos ilegales, estos grupos de crimen organizado, nacional o transnacional, capturan el Estado, financiando campañas electorales, comprando organizaciones políticas y de esa manera ocupando y controlando, cooptando la estructura estatal en varios niveles. Yo le digo con mucha preocupación, a mí me parece que nosotros como país ya enfrentamos ese fenómeno, ya estamos sufriendo ese fenómeno. Por eso es que la lucha por la transparencia electoral, la lucha en contra de la corrupción y la lucha contra la seguridad o por la seguridad están íntimamente vinculadas. Pero en el Ecuador me parece que estamos, ojalá que me equivoque en esta apreciación, pero viviendo un proceso muy parecido al que ya vivieron en décadas pasadas nuestro vecino Colombia, un país como México. El caso que usted acaba de mencionar del hijo del presidente Petro es quizá en el caso de Colombia una muestra pequeña de hasta dónde ha llegado ese fenómeno. Precisamente de captura estatal de grupos criminales organizados a través del financiamiento electoral o a través del control, la compra de organizaciones políticas de la institucionalidad del Estado. El tiempo nos queda corto, pero queremos agradecerle su gentileza de habernos acompañado en esta mañana y lo comprometemos desde ya, seguramente para seguir analizando estos temas luego de lo que será las elecciones anticipadas del 2020, para un poco ir analizando resultados y cuál ha sido la voluntad popular. Que tenga usted un muy buen día. Gracias, Luisa. Un gusto conversar con usted. Bien. Son las 9 de la mañana con 43 minutos.